Muy bien, hermanos. Espero en el Señor que nuestros espíritus estén preparados para escuchar la palabra. En realidad, una de las deficiencias que tenemos con este sistema de Zoom es precisamente eso, hermanos, que no podemos en realidad compartir porque hay personas, hermanos, aquí en la congregación presentes, más los que están allá y no podemos empatar ambas cosas. Pero, hermanos, sí escuchen la palabra, porque la palabra está ahí para nuestra edificación y crecimiento. Y vamos a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, y vamos a comenzar desde el versículo 24. Aquí ya vamos avanzando porque ya hemos visto cómo dos personas en situaciones muy complicadas de sus vidas, para nosotros que somos padres, sabemos lo que significa tener a un hijo en un estado de postración que dice ahí muerte, ¿no? Una cosa es tenerlos enfermitos, como cuando estaban chicos y nos desvelábamos con ellos, los cuidábamos protegiendo su fiebre o de caídas. Pero hay momentos en que, hermanos, llegamos a situaciones que en el caso de Jairo llegó a un punto donde él no podía hacer nada. Realmente llegó y se encontró con el muro de la imposibilidad. Entonces él decide creer, esa es la idea, él decide creer y obviamente él empieza a pasar por sus temores, los miedos normales y muy naturales de un padre amoroso, ¿verdad? Y él ve una solución en un hombre al cual muchos despreciaban y consideraban de Nazaret puede salir algo bueno. Este hombre Jesús, que era un simple carpintero, ya lo dicen en Marcos capítulo 6, cuando él vuelve a realizar en su misma tierra algunos milagros y la gente se pregunta, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿Verdad? Entonces, Jairo decide creerlo, que es difícil, ¿no? Ir a alguien que le puede ayudar, en este caso es Jesús. Pero eso es necesario también porque, hermanos, nosotros necesitamos mostrar la fe. Hay dos clases de fe en cierta manera, ¿no? O mejor dicho, dividámosla así, la fe puede ser visible o invisible, ¿no? Una fe visible o una fe invisible, pero también la fe puede ser activa o fe pasiva. Entonces, el Señor lo que quiere es, en realidad, no simplemente que sea una fe visible e invisible, eso no tiene importancia en un caso particular, pero sí que la fe se active en función de algo, ¿no? La fe puede ser pasiva, simplemente esperar, pero la fe implica acción y al obligar a la acción implica confiar en alguien. En este caso, Jairo confió, se atrevió a confiar en Jesús. Por eso él va a él. Mire, hermanos, espero en el Señor de verdad que ustedes estén aprendiendo y estemos poniendo en práctica lo que aquí estamos conociendo en la escritura. No es lo que yo aprendo, yo solamente lo aprendo para mi propia edificación. Soy responsable de poner en práctica estas cosas. Pero yo tengo que dejar atrás muchas situaciones que me van a impedir llegar a encontrarme con Jesús. Prejuicios, como en el caso de Jairo, falsas dignidades, como en el caso de Jairo, orgullos no correctos, como en el caso de Jairo, y de pronto hasta los malos consejos de aquellos que quieren ser tropiezo a la fe. La palabra de Dios dice que en la iglesia el Señor dice, es imposible que no vengan tropiezos, dice en Lucas 17, ¿no? Pero hay de aquel, dice el Señor, por quien vienen los tropiezos. Entonces, hermanos, nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos de no ser tropiezo en la vida de mi hermano, ¿verdad? La palabra tropiezo en realidad es esa piedra que sobresale. En el caso en el mar, eran esos escollos cuando la barca se acercaba a la orilla, esos escollos que el mar tapaba y que no se veían, ¿no? Esos arrecifes escondidos y cuando menos pensaba, el barco encallaba y se hundía, podía hundirse. Entonces la palabra tropiezo es esa piedrita que está ahí, ¿verdad? Que está ahí escondida y que puede acercar a mi hermano. Entonces eso es lo que el Señor en verdad advierte, ¿no? ¿No? Cuidado con ser tropiezo. Y Jairo tuvo esa clase de amigos, pero él en realidad estaba tan desesperado porque él en verdad dejó a su hija moribunda. Ahorita antes de comenzar la reunión saludamos a Elizabeth, que está ahí presente, y la segunda que me saludó fue su hija, Sara, ¿no? Sara tiene más o menos 12 y 14 años. Era la edad que tenía la hija de Jairo. Imagínense en una situación si don Wilson y doña Elizabeth llegan a ver a Sarita en una condición de muerte, donde ya no hay esperanza, y la esperanza en Jesús, ¿no iríamos a Jesús, hermano? Claro que sí. No tenemos que ir a los teguas, a los médicos, a los brujos, hermanos, porque eso es lo que hace la gente ignorante y sin Cristo, pero nosotros íbamos al verdadero sanador. Jehová
¿verdad? Rafa, creo que significa esa la palabra Jehová sanador, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ir a Jesús, ¿no? Irlo de una manera, en el caso de Jairo, él la mostró de una forma visible, ¿no? Él fue al Señor de día, delante de todos. Él mostró en realidad, fue malo para él socialmente, él quedó como marcado socialmente, pero a él no le importó. Nicodemo, otro discípulo secreto del Señor, fue de noche, fue escondidamente. Sin embargo, fue un discípulo también, porque en Juan menciona como uno de los que ayudó y también fue parte cuando Jesús fue bajado de la cruz, ¿verdad? Nicodemo estuvo presente en esos momentos cuando su Salvador fue entregado a la tumba, allí fue guardado por 3 días en la tumba. Jairo fue en persona. Hermanos, para llegar a Jesús hay que ir personalmente. No hay otro camino para ir a la tierra, no hay ningún otro, hay salvación, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces usted no se acerca a Jesús por medio de intermediarios, ojo con eso, ni con la Virgen, ni con los santos, ni con el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni nada que sea humano. Hermanos, tenemos que ir directamente a Jesús. La única manera, pues en el caso de Jairo todavía no fue eso posible ahí, pero más adelante yo creo que él también lo vio de esa manera, ir a la cruz. Ir a la cruz de Cristo es la clave para vencer nuestros temores y reemplazar esos miedos por la verdadera fe. Entonces, Jairo no solamente fue visiblemente, no solamente fue personalmente, sino también estuvo dispuesto a desafiar la opinión de los demás, ¿verdad? A veces a nosotros nos da temor que nos señalen, ¿no? Ay, vea, ya va el cristiano. Aquí abrimos las puertas de la congregación y no nos da temor que los vecinos escuchen, que nuestros vecinos que pasan por allá al frente nos vean, porque estamos dando testimonio de fe y esa fe se expande, ¿no? Se riega. Entonces, hermanos, no olvidemos que el propósito de Marcos, en el Evangelio de Marcos, es presentarnos también. El tema central de Marcos es Cristo como el siervo. Lucas lo presenta como Cristo como el hombre. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y Mateo lo presenta como el Rey. Pero el enfoque de Marcos es el siervo que vino en verdad a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso, la hija de Jairo estaba perdida. Muchos de nosotros en algún momento también estuvimos en agonía. ¿Sabían? Estamos agonizando en el pecado, hermanos, y el Señor nos dio vida. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Está en Efesios capítulo 2. Entonces, miren lo que dice acá, él le rogaba mucho, verso 23, diciendo mi hija. Interesante, la palabra aquí, hija, no es hija, es hijita, es el diminutivo. A nuestros chicos a veces se incomodan porque uno, por ejemplo, el chino mío ya no le gusta, yo a veces lo agarro y lo apapachurro, pero ellos ya son grandes y creen que no, que mi papá me abrace, que mi papá me dé un beso siendo un varón ya de 20 años. No, hermanos, seguirán siendo nuestros hijos. Y él dice, en realidad Jairo está diciendo, mi hijita. Y él estaba mostrando hoy el verdadero afecto del amor de un padre en angustia, ¿no? Y fíjense que la niña tenía 12 años. La mujer con flujo, que vamos a ver ahora a continuación, tenía 12 años de sufrimiento. Algunos de sus hijos tienen 12 años también, están en esa edad en la cual la hija de Jairo estaba sin esperanza. Entonces muchos de los chicos se ofenden porque nosotros les decimos hijitos, ¿no? Los consentimos. Ellos quieren sentirse ya adultos y que no, soy Andrés o soy Miguel o soy Marta, ¿no? Pero no soy Martica, Miguelito ni Andresito. No les gusta así. Pero hermanos, es una manera en que nosotros mostramos el amor hacia nuestros hijos, en realidad. Entonces, la palabra que se usa aquí como mi hija, aquí en Marcos capítulo 5, versículo 23, la segunda parte, no tiene, el énfasis no es tanto en los años de la niña, 12 añitos, no, sino en lo valioso que era ella. El nombre puede, en la manera en que usted lo exprese, puede dar ese sentido, ¿no? No solamente llevando relación a lo joven que era, sino a lo preciosa que era a los ojos de su padre. Y otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que también la niña era preciosa a los ojos de Jesús, porque si no Jesús no hubiese ido, aunque él nunca negó, él siempre estuvo dispuesto, ¿no? Él no descansaba tan fácil, ¿no? A veces nosotros nos cansamos de estar en la obra de Dios, nos cansamos de estar recibiendo situaciones de tantas personas y las de uno mismo y tiene que luchar con eso, pero nuestro Jesús jamás se cansa, hermano. Él está siempre presente ahí, él está atento y pasa algo. Entonces vamos al verso 24, ¿no? 24.
Jairo le estuvo rogando, ¿no? ¿Cuántas veces roga usted a Jesús? Recuerden la oración de Elías, ¿cierto? Él 7 veces oró, ¿verdad? Él varias veces oró, él no se cansó. Hermanos, debemos ser insistentes. Hay una parábola, creo que está en Lucas, sobre la oración insistente. La mujer que le clamaba fue, hazme justicia. Hermanos, a veces creemos que sí, el Señor escucha, obviamente. Una oración es suficiente. No, hermanos, hay que rogar. Y la palabra rogar que está aquí es la misma que Dios pide para ustedes que están aquí presentes, los hermanos, más los que están allá. La palabra rogar en realidad significa llamar al lado. No es rogar en la distancia, no es rogar escondido, sino llámelo al lado, acérquese a la comunión del Señor, hermanos. Eso es lo que significa paracaleo, la palabra rogar, ¿no? Llame al lado. Por eso nosotros tenemos un consolador que ruega por nosotros también, que está ahí para guiarnos a la verdad, enseñarnos la verdad y mostrarnos a Cristo, que se llama el Espíritu Santo. Él es el otro consolador, Él está siempre ahí cerca de nosotros, llevándonos, guiándonos, alimentando nuestras almas para acercarnos a la verdadera solución de nuestros problemas, que es Cristo, Cristo Jesús, hermano. Ese es el énfasis del estudio y ese es el énfasis de la reunión en esta noche, es centrarnos en Jesús. Vamos al verso 24 porque aquí cambia la temática, cambia la dinámica porque entra otra persona diferente. Ya no era el famoso Jairo, ya no es el rico Jairo, ya no es el importante Jairo, era una desconocida. Bueno, desconocida para muchos, mas no para el Señor. Encontremos eso también. Marcos 5:24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces el Señor, sin necesidad ya de decir más, empieza a avanzar. Jairo tuvo que en realidad encontrarse con esta situación, ¿no? Porque en realidad uno, hermanos, cuando uno lleva a Jesús a casa, y esa es la idea del estudio también, hermanos, que Jesús no sea sacado de sus vidas. Yo he visto vidas de creyentes donde Jesús no existe. He visto hogares de creyentes donde Jesús fue sacado de ese hogar. Y Jairo en verdad tenía o tuvo que hacer varias cosas. Se las voy a mencionar porque ya las mencioné en el pasado, pero se las quiero recordar. Jairo estuvo dispuesto a buscar a Jesús. Jairo estuvo dispuesto a adorar a Jesús. Y nosotros debemos estar lo mismo igual. Jairo estuvo dispuesto a rogarle a Jesús. Jairo estuvo dispuesto a llevar a Jesús. Eso es lo que dice el verso 24. Y más adelante, y en ese verso también se ve, Jairo estuvo dispuesto a esperar. A veces el Señor dice, esperen en mí, confíe en mí. Una vez es ora al Señor por paz y uno hace sus cosas a su manera y entonces la oración no sirve y uno dice, ¿y por qué no tengo paz? Porque no esperó que Dios haga o muestre su salvación, ¿no? A veces el pueblo tenía que esperar en Israel cuando el Señor dijera que avanzaran de una etapa a otra en su camino hacia Canaán, pero tenían que aprender primero la lección, por la cual estaban en un lugar determinado. Ya fuera cuando salieron de Egipto, cuando pasaron por Mara, cuando pasaron por Refidim, cuando llegaron a Cádiz Barnea, cuando llegaron al monte, todos fueron etapas, pero el Señor siempre decía, esperen, aprendan, y cuando volvieron a aprender, entonces seguían adelante. Hermanos, el Señor muchas veces nos lleva a esperar. Hasta que no aprendemos, no avanzamos. Entonces Jairo estuvo dispuesto a esperar. ¿Y qué pasó acá? Claro, él tenía, la urgencia era manifiesta, su hija moría prácticamente en la Biblia, en Lucas creo que lo dice ya estaba muerta, en el último ardor de su agonía. Imagínense usted el desespero de este hombre. Y también Jairo estuvo dispuesto a soportar diversas circunstancias, como esta. ¿Quién iba a pensar? La multitud. Dice aquí, verso 24, fue pues con él, Jesús fue con él, ¿cierto? Y le seguía una gran multitud y que le apretaban, lo acosaban, ¿no? Él era el famoso en ese momento, ¿no? Muchos hoy en los medios del arte o de la cultura o del espectáculo, vemos personas, los artistas famosos, multitudes los acosan, los tocan, pero esos son los artistas y los famosos de este mundo que a nada llevan. Sin embargo, en este momento Jesús estaba en la cúspide de su fama, ¿no? En algún momento el pueblo quiso coronarle como rey y Jesús no quiso, se escondió. Su propósito no era ser elevado a una posición de fama, hermanos. Su verdadera fama estuvo en la cruz, cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Su corona no era una corona de oro, hermanos, era la corona de espinas, ¿verdad? Y su manto, ¿cuál era su manto real? No tuvo ninguno. Su misma piel y sangre cubría su cuerpo allí en la cruz, protegiéndole en cierta manera y tapando su desnudez. Ese fue el manto de nuestro rey, hermano.
¿Por qué el Señor no quiso obrar por en el caso del centurión? Ayer hablamos con un hermano sobre eso, ¿no? ¿Por qué el Señor no dio la orden, como pasó en el caso del centurión? ¿Se acuerdan la historia? El centurión cuyo siervo estaba enfermo, él le dijo, Señor, da la orden. Y Jesús dio la orden. A distancia sanó. Pero en este caso él no dio ninguna orden. ¿Saben qué? Él quiere enseñarnos si nuestra fe es lo suficientemente madura para esperar, ¿verdad? Él pudo haber dado la orden desde ahí decir que la hija de Jairo fuese sanada y lo hubiese sanado, obviamente. Pero el Señor muchas veces no actúa de inmediato, no lo hace como queremos también, porque Él en realidad quiere que nosotros aprendamos y estamos dispuestos a esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? O al ver cuando no recibimos algo, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos a quejarnos o a murmurar como lo hacía el pueblo en el desierto. Recuerden el mensaje del domingo, hermanos. Fue grande el pecado del pueblo cuando se atrevió descarada y duramente, como dice en Hebreos capítulo 3, en el Salmo 95 y en el Salmo 89, ellos tuvieron rencilla contra Dios cuando dijeron, está o no está con nosotros. Hermanos, acababa de levantarse la nube ahí, era la presencia de Dios, ¿no? Acababan de ver un ejército poderoso ser destruido en el mar cuando cruzaron el mar y se atreven todavía a decir, ¿está o no está Dios con nosotros? Para ustedes que están en esta noche acá, los que hermanitos que están ya presentes aquí en el local, tengamos cuidado. Esa fue la advertencia, eso fue lo que yo aprendí en verdad. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de dudar de la presencia de Dios. Porque cuando usted dice, ¿está o no está Dios conmigo? Usted en realidad está ofendiendo al Señor. O estamos ofendiendo al Señor. Estamos en rencilla contra Él. Porque Él dijo en su palabra, y creo que eso está en Hebreos, ¿sí? Y en otra parte del escrito no me acuerdo bien, pero sé que está en Hebreos, no te dejaré ni te desampararé. Y si usted cree en la fidelidad de Dios y en el carácter de Dios, va a saber que Dios cumple. Tal vez usted sí se aleje, pero el Señor, si tiene un propósito para usted y usted está entre el grupo de los redimidos y salvos, Dios no le abandona, Dios no le deja, Él no se cansa, ¿saben? Él no se cansa. A menos que usted colme la paciencia de la misericordia de Dios y diga, basta, y lo va a dejar en el desierto hasta que sus huesos se consuman, como fue con la generación de en Egipto, que tuvo que pasar esa generación y todos murieron y la siguiente generación fue la que conoció el obrar de Dios ya en Canaán. Tremendo, ¿no? Entonces Jairo estaba en esa situación, pero pasó algo. 5:25, Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces, alguien se cruza en los planes de Jairo, en el plan de Jairo, ¿verdad? Mas no en los planes de Jesús, porque esto no fue casual. Dos vidas en necesidad se cruzaron. Hermanos, la iglesia del Señor, la comunión de los santos, aquí donde están los hermanos aquí en esta noche y los que están allá en Zoom, es como un hospital, llamémoslo así, ¿no? Un hospital donde se sanan las almas, donde el médico no es el pastor, no es el anciano, no es el otro hermano, no, es Jesús. Jesús es el verdadero sanador, pero es un lugar específico. Usted cuando está enfermo no va a la panadería, usted va a una droguería. Cuando usted está enfermo no va a otro lugar que no sea un hospital, de pronto, una clínica donde lo atiendan. Entonces, este lugar donde estamos aquí es la clínica, es el hospital espiritual. Y en verdad aquí es donde podemos sanar nuestras heridas por medio de Cristo. Es la enseñanza. Él es el verdaderamente, él dice, como dice en Isaías capítulo 53, ¿no? Por su herida somos sanados en la cruz. La cruz es muy importante, hermano. No el madero. No vayan a malinterpretar que es el madero, porque aquí no adoramos un palo, pero sí lo que simboliza ese madero, la palabra cruz. Estábamos ayer hablando con un hermano sobre ese tema muy interesante. Entonces, hermano, mientras Jesús se dirige a la casa de Jairo, hay una interrupción, ¿no? Y durante el ministerio del Señor, él recibió muchas interrupciones, ¿no? Fue interrumpido muchas veces. Por ejemplo, en Marcos 2:1, él estaba hablando con la multitud y fue interrumpido. Cuando conversaba con sus discípulos en Marcos 8:31, fue interrumpido. Cuando viajaba en Marcos 10:46, fue interrumpido. Incluso cuando estaba tratando de descansar, fue interrumpido. Cuando estaba orando, dice en Marcos 1:35, también alguien llegó y lo interrumpió. Y a veces, hermano, nosotros en verdad humanamente estamos descansando y viene alguien a interrumpir. ¿Cuál es su primera reacción? Bueno, muchas veces casi siempre la que prima, ¿no? Como, ay, ¿quién es? ¿Por qué no me dejan descansar? Yo no creo que eso hubiera sido la reacción de Jesús. ¿Ustedes me entienden? Yo sé que Jesús se levantaba en gracia, en misericordia, diligentemente a atender a aquel que venía a él.
Jesús jamás se esconderá de usted si usted está en una necesidad de perdón, de sanidad, de salvación. Y de los que estamos aquí, jamás el Señor dirá, lo atiendo después, hoy no tengo tiempo. Jesús no es así. Entonces, esta mujer que aparece ya en el verso 24, 25 hasta el verso 34, era una mujer contraria a Jairo, el antítesis de Jairo, ¿no? Que era muy respetado en la sinagoga. Seguramente él fue también, estuvo presente cuando esa mujer fue excluida, ¿verdad? De la adoración en el templo y en la sinagoga, porque tenía una enfermedad grave, una enfermedad incapacitante. En realidad tenía una enfermedad terminal, la llevaría a muerte, flujo de sangre. No sé si en ese entonces entendían el concepto de reafirmar las defensas del hierro, la anemia de pronto. Por ejemplo, algunas de las damitas cuando tienen sus periodos y son muy abundantes, se les aconseja tomar vitaminas que tengan hierro, porque ese sangrado trae anemia, debilidad. Seguramente esta hermana estaba así, no era una mujer gorda, rozagante, coloreta, sino me la imagino pálida, delgada y con una fisonomía en verdad de dolor y también vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ella era la marginada socialmente, debido a esa condena, a esa condición, ¿no? Que la separó de todo lo que era valioso en realidad. Imagínense, yo sé, la ley decía que una mujer con flujo de sangre, o sea, menstruación en su periodo, quedaba inmunda 7 días. Si alguien tocaba a esa mujer donde ella se sentara, quedaba inmundo ese lugar. Si era el esposo de la mujer menstruante, en este caso, vamos a hablar de ella, y él no podía tocarla, no podía acercarse porque él quedaba inmundo y también tenía que guardar un tiempo de purificación. ¿Se imaginan? Esta situación de la mujer con flujo de sangre es como el pecado. Eso es lo que hace el pecado en nosotros también, ¿verdad? Nos contamina de tal manera que todo aquel que se relaciona con nosotros es contaminado también. Tal vez por eso era el susto, obviamente, de esta mujer cuando dijo, si me acercare, ¿no? Suavemente a tocar al menos la punta de su manto, porque ella iba escondida entre la multitud. La fe de Jairo fue una fe visible, la fe de esta mujer fue una fe oculta. ¿Hay algo malo en eso? No, la fe es fe, ya sea visible o oculta. Lo importante es cumplir los requisitos para que esa fe sea una fe activada, una fe que mueve, que en realidad ejerza una acción, una reacción a una situación particular. Entonces, mientras Jairo había conocido, nació su hija, 12 años de alegría y felicidad con la niña. Era una mujer, una niña a los 12 años, la niña ya estaba en tiempo de casamiento. Socialmente ella era aceptada y sin embargo cae en estado de muerte. Y esta mujer ya empieza a experimentar 12 años de angustia y rechazo. Ya su familia tuvo que apartarla. Si tuvo hijos, ya no podían tocarla. Si tenía esposo, y estoy de pronto especulando, vamos a inventarnos una historia. Como era tan fácil dar carta de repudio a las mujeres en condiciones así, vamos a pensar que su esposo fácilmente le escribió la carta de repudio, ¿no? Yo me leí una carta de repudio de un judío de los tiempos de Jesús. Bien interesante la frescura, como no sé, la manera. Por eso el Señor dice, por causa de la dureza del corazón de ellos, el Señor permitió que ellos entregasen carta de divorcio a una mujer porque de pronto no le cocinaba bien, porque de pronto se engordó, ¿verdad? Porque de pronto no era tan bonita, porque hay tantos de pronto, pero hermanos, eso es pecado y aborrecible a Dios. Si usted en cierta manera, vamos a ponernos en ese contexto cultural de allá, usted diese carta de divorcio a su esposa, la mujer de su pacto, por esa situación. Más Dios la permitió por la dureza de ella. Entonces pensamos que seguramente el esposo de esta mujer, perdón, le dio carta de divorcio por su mismo estado de contaminación. Entonces, ¿cómo estaba esta mujer? Sola, apartada, alejada, pero algo tenían ambos en común, ambos, ¿verdad? Ellos, los dos, Jairo y la mujer, sabían que la única esperanza para su situación era Jesús. Entonces, ¿cuál es la esperanza de ustedes, hermanos, en esta noche? Para los que están aquí en Zoom conectados, yo veo acá exactamente hay 3 hermanitos más un buen número aquí presente en el local, buen lugar, buen número para gloria de Dios, hermano. Pero la pregunta surge entonces, ¿quién es tu esperanza, hermano? ¿Quién es tu esperanza? Tu esperanza es, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Su esperanza son sus riquezas, ¿verdad? Mientras usted tenga money, usted está tranquilo.
o su esperanza es su salud, mientras yo esté fuerte, firme, rozagante, entonces lo tengo todo. ¿Cuál es su esperanza? La verdadera esperanza que el Señor nos quiere enfocar, y por eso Él a veces nos quita cosas, es Él. Cuando vayamos a Él, vamos a entender, hermanos, que Cristo es suficiente, porque Cristo es lo único que tenemos. Entonces, dice en Marcos 5:30, porque pasó algo, y ahorita vemos allá, Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él, dice el verso en Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, esta es una oportunidad más para enseñarnos del poder, aprender del poder, del amor y la misericordia. Me brinqué unos versos porque quiero que entiendan algo, en cierta manera. ¿Cuántas personas estaban tocando a Jesús? Muchas, ¿no? Era una multitud, por todos lados lo jalaban, lo tiraban, lo tocaban, lo miraban, no sé si le jalaban el pelo, no creo, pero hay gente que es así, como para llamar la atención, y lo empujaban y lo apretaban, pero solo una persona se sacó poder. Todos los que le buscan seguramente tenían necesidades, seguramente, pero solo una sacó poder. Eso me hace preguntar, me hizo preguntarme, entonces, ¿qué tengo que hacer para sacarle poder a Jesús? Vamos a ver eso más adelante con calmita. Creo que Dios nos enseña cómo sacar poder, entre comillas. Yo uso el término sacar, pero con respeto, hermano. Es como enseñan hoy día que utilizan el yo declaro y el yo decreto, porque piensan que Dios es el sirviente de esos ignorantes y piensan que Dios tiene que hacer lo que ellos les da la gana, cuando quieren, como quieren, porque se olvidan que Dios es el que manda en esto, hermanos. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña sobre este detallito, ¿no? Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Interesante, ¿no? Tenemos una congregación enseñada a extraer o sacar, digámoslo así, para que ustedes me entiendan el poder de Dios. Entonces, hay varias cosas. Oración. Bueno, estoy adelante. Oración, comunión. Comunión saca poder de Dios, la oración saca poder de Dios, la alabanza saca poder de Dios. Pero no me adelanto porque sería como perder el sentido de lo que vamos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, hermanos, dice acá que una gran multitud le apretaba. No era nada extraño, ¿no? El tamaño mismo de la multitud junto con el hecho que la gente lo apretujaba, haciendo el avance hacia la casa de Jairo difícil, tenía que abrirse campo. Y la acción de la mujer se explica por la presencia de la multitud. Ella entró escondidamente, ella pensó que a causa de la enorme multitud podía hacer lo que se proponía y luego escapar desapercibida. Y fíjense lo que el Señor dice en el verso 30, conociendo en sí mismo, ¿no? El Señor supo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Algunos ignorantes, y luego con todo el respeto que los que interpretan la escritura también lo dicen, pero para mí son ignorantes, se atreven a poner en duda la omnisciencia de Dios. Que el Señor Jesús fue como sorprendido, ¿no? ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Jesús estaba mintiendo? Él se estaba haciendo como el loco, decir, o en verdad no sabía quién había sacado poder de él. No, hermano. Él hizo la pregunta para motivar o impulsar, ¿verdad? La fe de la mujer a que fuese una fe visible y activa, ¿verdad? Porque la fe puede estar escondida, pero tiene que activarse. Y Jesús sabía. Jesús sabe sus necesidades, hermanos. Él conoce sus dolores. Lo más profundo de su alma, él conoce. No hay nada oculto para él, ¿verdad? No hay nada escondido para él. Él conoce sus pensamientos aún antes de que sus pensamientos lleguen, o que nuestros pensamientos lleguen. Conoce nuestras palabras aún antes que nuestras palabras salgan de nuestra boca. Por eso la Escritura dice: toda palabra ociosa daremos cuenta. Hermano, antes de ser ociosos, pensemos. Y todos caemos en ese error constantemente. Entonces, el Señor sí sabe, Dios omnisciente. Omnisciente significa, hermanos, que todo lo sabe, todo lo conoce, nada es oculto para él. Hermano, si usted cree que puede hacer algo escondido ahí en lo oscurito de su cuarto, sálgase de ese engaño, hermano. Él está ahí. Cuando usted está en su pecado más horrible, él está ahí, hermano. Cuando usted está con sus pensamientos más oscuros de depresión, de derrota, de desaliento, de desánimo y de miedo, él está ahí, hermano, porque él conoce. Así como él, en verdad, necesitaba que la fe de esta mujer, que era una fe aún imperfecta, se corrigiese. Por eso él más adelante le dice algo muy importante en el verso 34. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz
y queda sana de tu azote. Aquí este verso da dos cosas. La primera, el primer enfoque de Jesús no es sanar el cuerpo, hermano. Muchos van a Jesús para que les sane y después se olvidan de Jesús. El propósito de Jesús es sanar el alma, perdón de pecados. Por eso él dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Aunque la palabra salva aquí en el griego se puede traducir también como sana, pero el contexto como está aquí traducido da esa intención de entender que primero, como esto también lo dice en Marcos capítulo 1, creo que lo mencionó también, cuando están al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dicen, ¿cómo así? ¿Acaso porque él puede perdonar pecados? Él dice, para que sepan que yo tengo esa autoridad y puede entonces también los sano. Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Fue lo mismo que prácticamente le hizo a la mujer. Tu fe te ha hecho salva, salvación, perdón de pecados. Y dice, y queda, ve en paz y queda sana de tu azote. Si el Señor quiere sanará, eso lo veremos también más adelante. Cuando estamos enfermos, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Eso lo dice la Biblia. Entonces, ojo con eso. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? La fe mostró la mujer mostró una fe mucho mayor que la de Jairo, en cierta manera, ¿verdad? Tenía fe que si solo pudiese tocar el borde del ropaje de Jesús sanaría. Para mí eso es mostrar una fe grande, ¿no? Un poquito. A veces no necesitamos tocar a Jesús del todo. Un poquito, hermano. La fe, dice la palabra, es como un grano de mostaza, un poquito. Entonces no necesitamos, esto no era superstición también, no era magia, que la mujer hay algunos, ¿no? Ignorantes. Yo he visto lugares donde se quiere repetir los milagros de Pedro o de Pablo cuando lanzaban sus ropas al piso y los que tocaban las ropas eran sanos, así, esas cosas, o llevaban sus ropajes para, esas cosas esas son cosas que no están en la escritura, hermanos. Y esto no es superstición o magia, era fe. Aquí Jesús no está, algunos tienen cosas como que son, como dijera la palabra ahí, que son los agüeros, ¿no? Tienen sus cositas que les da una falsa seguridad, ¿no? Yo he llevado muchos clientes, el otro día llevé uno, yo no sé por qué, pero llevaba unos escapularios, es que llaman, pero es unas porrotas, eso parece un cuadro, yo lo miré, pero yo he visto unos pequeñitos, pero para él era ese cuadrote, era un soporte a su fe, entre comillas, ¿no? Su escapular era una cosa grande, como el tamaño de una moneda de 1000 más grande que una moneda muy grande. No, eso no sirve, hermano. La fe en Cristo no es esoterismo, no es ocultismo, como algunos quieren enseñar. Entonces, ella sabía que cualquier contacto con Jesús, por más pequeño que fuese, él le otorgaría la sanidad. Por eso, ella insinuó en su desespero, si tocare tan solo su manto. Hermanos, ¿qué tan dispuesto está usted? Estamos nosotros como iglesia de tocar a Jesús, aunque sea un poquito. ¿Cómo tocamos a Jesús? También lo vamos a ver. ¿Cómo tocamos? ¿Cómo le sacamos poder? También lo vamos a ver. ¿Cómo tocamos a Jesús, hermano? ¿Cómo estamos dispuestos a tocar a Jesús? En verdad, para tocar a Jesús, hermanos, hay que estar cerca de él. Para tocar a Jesús hay que estar en comunión con él. Para tocar a Jesús hay que estar en obediencia a él. Y para tocar a Jesús, entre en cierta comilla, lo voy a aplicar para un mensaje que tengo ya preparado. Usted necesita rendirse a él, que tiene que ver con lo que menciona en Éxodo sobre horadar su oreja como un gesto de sujeción y servidumbre perpetua al Señor. Entonces, ¿cuál era la enfermedad de la mujer? Vamos en estos últimos 5 minutitos que tengo ya. ¿Cuál era la enfermedad de la mujer? Esta mujer tenía un mal incurable, ¿no? Vamos a Marcos, que me saltó la hojita. Vuelvo otra vez a mi contexto, ya lo tengo acá. Entonces, dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una hemorragia continua, menstruación continua, ¿verdad? Entonces, y había que sufrido mucho, dice, de muchos médicos, que gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, dice, antes le iba peor. Eso nos va a llevar a lo que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué pasa cuando yo sea reconocida en mí una enfermedad? ¿Cuál va a ser mi primera reacción? Y la Biblia dice qué es lo que debemos hacer. ¿Para que haya sanidad? Si Dios quiere, pero sí para encontrar consuelo y soporte, si seguimos el orden divino en este caso. Porque entonces esta mujer, mire, tal vez era socialmente con dinero, pero dice, gastó todo lo que tenía. Dice, nada le había aprovechado, o sea, nada le sirvió. Entonces,
Recordemos que esto la hacía, como dije anteriormente, ceremonialmente impura, ¿no? Era un desorden menstrual uterino. En la ciencia médica moderna se somete a una cirugía que tal vez le sirvan de pronto la matriz, por decir algo, ¿no? No sabemos, de pronto en ese momento era algo mucho peor, vamos a pensarlo así. De igual manera, si lo pasáramos a tiempos modernos, el contexto de la enseñanza seguiría siendo el mismo. Entonces, eso le excluía sus relaciones sociales, su familia, sus esposos, sus hijos y todo lo que le rodeaba se alejaban de ella. Entonces, ella estaba débil físicamente, marginada también socialmente y decide activar su fe. La fe hay que activarla, hermano. Entonces, como iglesia, vamos a aprender, estamos aprendiendo a cómo activar la fe. Entonces, la fe hay que ponerla a caminar. La fe es un tesoro, pero hay que ponerla a moverse. Y la fe la fe nuestra no es irracional. La fe nuestra no está basada en hechos irracionales. Por ejemplo, un soldado que avanza en medio de la batalla, en medio del fragor de la guerra y balas por aquí y avanza con fe. No, eso es arrojo, eso es valentía, pero muchas veces son locuras de la adrenalina y avanza y ninguna bala le toca y no murió ahí y mi fe me salvó. No, eso no es fe, hermano. La fe verdadera es racional, pero basada en verdades de la escritura, aunque un hombre no va a entender, porque vamos a encontrarnos con las paradojas que dice la Biblia, ¿no? ¿Verdad? De lo que enseña que debe ser nuestra fe, cómo debe ser nuestra fe. No es la misma que el mundo cree. Una vez digo eso, nuestra fe, como enseña la escritura y que nosotros debemos tener como creyentes o como iglesia, es diferente al concepto que tiene el mundo. Entonces, esta mujer también fue a Jesús con temor porque sabía que si tocaba a este gran maestro, él quedaría inmundo ceremonialmente. Y en realidad Jesús quedó inmundo. Hermanos, en realidad Jesús, porque él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Desde ese momento él llevó la enfermedad de esa mujer. Digámoslo así para entenderlo ya terminando. Es como la esponja, él absorbía esos pecados y esas enfermedades. Él llevó sobre sí, como dice en Isaías 53, ¿no? Todas nuestras enfermedades. Entonces esta mujer tenía temor de contaminar a Jesús y en verdad lo hizo, pero Jesús recibió esa contaminación por amor a nosotros, por amor a ella, por misericordia y como por gracia le entrega entonces la sanidad. Entonces, 12 años, largo tiempo, hermano. Jesús estuvo dispuesto a contaminar para que ella pudiese quedar limpia de su enfermedad, o en realidad también aplicándolo espiritualmente del pecado. Entonces, Jesús había hecho algo parecido con el leproso, él se acercó al leproso y le tocó y le sanó. Entonces, este es el poder verdadero en el reino de Dios, hermano, el poder de la cruz y el poder del amor. Tres cosas, el poder de la cruz, el poder del amor, el poder. Vamos a dejar